A continuación se da inicio a la primera parte del panel Reflexiones sobre los desafíos y tensiones de la justicia transicional colombiana a la luz de los compromisos internacionales en busca de una ruta. De esta manera se inicia la primera parte de este panel, que se encuentra presidido por el honorable juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Lo acompañan el Alto Comisionado para la Paz, señor Sergio Jaramillo, el Vicefiscal de la República de Colombia, señor Jorge Fernando Perdomo Torres, y el Defensor del Pueblo de Colombia, señor Jorge Armando Tálora. Muy buenos días, queridos compañeros de panel, doctor Sergio Jaramillo, doctor Jorge Fernando Perdomo y doctor Jorge Armando Tálora. Amigas y amigos aquí presentes, dignas autoridades del Estado colombiano. Déjenme compartir con ustedes algunas palabras introductorias de este panel en el que tendremos el privilegio de escuchar las reflexiones de quienes con tanto conocimiento y experiencia forman hoy día parte de este panel. Porque el tema del que vamos a hablar, del que ya se empezó a hablar con el discurso del señor presidente y del señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un tema conceptual e históricamente fundamental, que es el de la relación armónica que debe construirse entre la paz negociada y el pleno cumplimiento del derecho internacional, con las adecuaciones que el derecho internacional tiene que tener en ese contexto. Y dentro de ello, un referente inicial y elemental es que no existe en la historia un paquete, un modelo, a partir del cual se pueda repetir en una sociedad, en este caso en la sociedad colombiana, la experiencia exitosa de otro país. En segundo lugar, que uno de los elementos centrales a resolver desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista conceptual, es en ese proceso de paz negociada cómo se lleva a cabo el cumplimiento de la obligación del Estado de investigar y sancionar, en particular, las graves violaciones a los derechos humanos. Y a este respecto yo quería recapitular una información que seguramente todos ustedes tienen, que es la de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia. La Corte, como ustedes saben, se ha referido en reiteradas ocasiones al tema de las amnistías absolutas y generales. Y desde el caso Barrios Altos con Perú en el 2001 hasta los casos más recientes, Hellman con Uruguay en el año 2011, la jurisprudencia constante de la Corte ha sido la de encontrar una contradicción entre el orden jurídico internacional y estas amnistías absolutas y generales. Pero la diferencia con el caso que ya mencionó el señor presidente de la República hace unos minutos, que se dictó la sentencia en el año 2012, que es el caso de las masacres del Mozote en El Salvador, es que todas las sentencias anteriores sobre amnistías se referían a disposiciones dictadas después de gobiernos autoritarios o de dictaduras. Ninguna de ellas era una derivada de un proceso de paz negociada. El único contexto en el que ese hecho sí se constató fue en el caso de la experiencia de la negociación de paz en El Salvador, que culminó, como ustedes saben, en 1994. ¿Qué cosa es lo que la Corte ahí razonó? Y no estoy diciendo que esta es la situación de Colombia, ni me voy a referir a la situación actual de Colombia. Lo que la Corte constató y las herramientas que la Corte incorporó a su razonamiento para llegar a una conclusión, dejando sin efecto esa ley de amnistía, fueron herramientas jurídicas y conceptualmente muy distintas de las que se habían utilizado en todos los casos anteriores, porque el supuesto de hecho era un supuesto distinto, el contexto era el de una paz negociada.
De estos elementos que la Corte incorporó en el caso del Mozote, destacan dos de manera especial. El primero, que la Corte examinó de manera muy rigurosa y cuidadosa qué cosa es lo que las partes en la mesa de negociación habían planteado sobre investigaciones sobre hechos del pasado y sobre comisión de la verdad. Y uno de los dos argumentos sólidos de la Corte para establecer que esa ley de amnistía era contradictoria con el orden jurídico es que las partes en la mesa de negociación habían acordado que todos los hechos de violaciones graves ocurridas en el pasado tenían que investigarse y sancionarse y que las determinaciones específicas tendría que determinarlas la Comisión de la Verdad, cuyas recomendaciones tendrían que ser consideradas obligatorias. Cuando la Comisión de la Verdad publica su informe y establece los hechos que tendrían que ser investigados y a los pocos días se dicta la ley de amnistía, saltó evidentemente una contradicción entre lo que las partes habían negociado y lo que en el sistema político se generó como respuesta frente a ese tema. Y la segunda consideración, que es de enorme implicancia jurídica para procesos que se puedan dar en el futuro, es que la Corte en su análisis sobre el tema de las amnistías, tratándose de un contexto de una paz negociada derivada de un conflicto interno, no solamente incorporó las herramientas de análisis del derecho internacional de los derechos humanos, sino incorporó las herramientas de análisis del derecho internacional humanitario, espacio jurídico en el que, como todos saben, en una norma, en un artículo, el 6.5 del Protocolo 2 de los Convenios de Ginebra, se establece la posibilidad de amnistías en cierto tipo de circunstancias derivadas de un conflicto armado no internacional. Y dijo, solamente voy a hacer esta cita breve de lo que dijo la Corte en esa sentencia, la Corte, no el voto concurrente de quien habla, que fue acompañado por la mayoría de los jueces, sino la Corte, por decisión unánime, dijo, y cito, según el derecho internacional humanitario aplicable a estas situaciones, se justifica en ocasiones la emisión de leyes de amnistía al cese de hostilidades en los conflictos armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz. Párrafo 285 de la sentencia El Mozote. Entonces, todos estos elementos, no como herramientas que sugieren un modelo a seguir para otras circunstancias, sino como una señal de la versatilidad y la riqueza conceptual y de análisis que deben merecer procesos y situaciones que no han sido parte de una jurisprudencia constante porque respondían a situaciones distintas. Y la segunda reflexión que quiero hacer, y con esto ir cerrando estas palabras introductorias, es retomar el concepto que expresó el señor Presidente de la República ahora en relación al caso colombiano, pero que vale en cualquier otra situación de búsqueda negociada de un conflicto armado no internacional, es el objetivo de lograr los máximos posibles de justicia y lograr la paz. Dos conceptos valiosos, pero que para que en su propia convergencia puedan realmente conducir a una salida de paz, requiere que las modalidades de justicia, y por eso es que se inventó el concepto de justicia transicional, tengan que tener algunas particularidades. No para generar una justicia débil, una justicia, como la he llamado yo, descafeinada, sino una justicia que responda a ciertas particularidades que responden a la dimensión de un fenómeno específico y distinto al tradicional de afectaciones y de crímenes, y que responde también a condiciones institucionales particulares. Y eso tiene que ver con 3 o 4 aspectos muy importantes que salen de estas derivadas de esta jurisprudencia de la Corte. Primero, que las partes tienen márgenes para negociar en este terreno. No márgenes irrestrictos, porque hay límites en el derecho, parámetros establecidos en el derecho internacional en cuanto a la obligación de investigar y sancionar los graves crímenes, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, lo indispensable que en esta línea de buscar el máximo de justicia en concordancia con la paz
es entender la justicia como parte de un proceso, como bien ha sido dicho hoy aquí esta mañana, como uno en el que tienen un peso fundamental en la perspectiva de reparar los daños sufridos por miles o millones de víctimas, incorporar el elemento de verdad, el elemento de reparaciones en un sentido amplio y diverso, y por supuesto el de reconocimiento de responsabilidad como un elemento muy importante. En este contexto, el tercer ingrediente, naturalmente, es encontrarse ante situaciones en donde son millares los casos que potencialmente podrían ser abordados y la necesidad, en consecuencia, de asumir que la priorización y la selección, el hecho de que se pueda pensar en un contexto como este, en penas alternativas, en penas sustitutorias, que tengan que ver con la magnitud de las responsabilidades, con los grados y niveles de reconocimiento de responsabilidad y de asunción propia en el cumplimiento de reparaciones, son todos elementos que dejan indudablemente márgenes importantes, ciertamente dentro de parámetros que existen muy definidos frente a los graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que hoy día ocurre en Colombia y en cuyas particularidades no me puedo definir, es un proceso fascinante de creación en el que la creación de derecho, la creación de respuestas frente al drama que se ha vivido durante 60 años y la búsqueda de la paz en la que Colombia se encuentra empeñada, es algo que amerita que en toda América sigamos en detalle y de cerca esta evolución y que naturalmente esperemos que esta respuesta de justicia transicional, dentro de esos márgenes complejos y dentro de ese objetivo que busque equilibrar la justicia y la paz, logre más temprano que tarde esa paz tan ansiada por millones de colombianos a lo largo de tantas décadas. Voy a dar la palabra ahora a los tres compañeros de panel. Hemos coincidido con los amigos Perdomo y Otálora, que al doctor Sergio Jaramillo, por la función que cumple y porque queremos escuchar de manera particular, tal vez nos cuente algunas novedades, no creo que nos cuente asuntos internos que no puede hacer, pero sí vamos a iniciar esta reflexión con la intervención del doctor Sergio Jaramillo. Adelante. Bueno, estimados jueces de la Corte Interamericana, señor presidente de la Corte, señor vicepresidente, estimado y querido doctor Diego García, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a mis compañeros de panel, al señor presidente de la Corte Suprema y a todos ustedes los asistentes. Yo me uno a ese saludo que ha hecho el presidente de la Corte a los estudiantes que están presentes aquí, porque este es el momento de la reflexión en Colombia, este es el momento de la discusión de cómo debe ser nuestro modelo de justicia y de paz. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para referirme, y les pido un poco de paciencia, para referirme a la relación entre el proceso de La Habana y los derechos humanos. Y quiero proponer una tesis muy sencilla, que es la siguiente: la mayor garantía para la protección de los derechos humanos en Colombia es la terminación del conflicto armado interno. Eso que acabo de decir es cierto en un sentido evidente. Si para la guerra, si no hay más muertos, si no hay más niños reclutados o niños que pierden sus piernas por cuenta de las minas antipersonal, si no hay más desplazados en este país, pues evidentemente tendremos mayores garantías para la protección de los derechos humanos. Así lo ha dicho muchas veces la Corte Interamericana. Cito:
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos. Eso está claro, eso es evidente, pero yo no estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando de un sentido más profundo en el que la garantía de esos derechos es la garantía de la paz. ¿Por qué? Porque el concepto central de este proceso de La Habana se llama la terminación del conflicto y la no repetición del conflicto en el marco de una transición de la guerra a la paz. El concepto central, insisto, es la terminación del conflicto y la no repetición de un conflicto de más de 50 años, un conflicto, como todos aquí sabemos, con profundas raíces históricas. Lo que estoy diciendo entonces es que la garantía de los derechos humanos es una condición necesaria para garantizar esa no repetición y para garantizar esa transición a una paz estable y duradera. Es decir, la terminación del conflicto no solamente facilita el cumplimiento y la satisfacción de los derechos humanos, sino que para que esa terminación se consolide y el conflicto no se repita, es necesario crear las condiciones que permitan de mejor manera satisfacer los derechos humanos. Y por eso el enfoque del gobierno en todo este proceso en la Mesa de La Habana ha sido un enfoque de derechos que permea todo lo que hasta ahora hemos acordado. En primer lugar, están los derechos de las víctimas, que como dijo el presidente, es la espina dorsal de lo que estamos haciendo. Desde que comenzaron las conversaciones en su fase exploratoria, en su fase secreta, en el año 2012, el gobierno le dijo a las FARC, les dijimos a las FARC, yo estaba presente como cabeza de la delegación, les dijimos, señores, no es posible llegar a un acuerdo de paz en Colombia que no incluya un punto sobre las víctimas, un punto específicamente sobre las víctimas, y luego de discutir intensamente, si mal no recuerdo, unas 3 semanas, acordamos poner ese punto que tiene un encabezado, que valga decirlo, escribieron después de tanta discusión las mismas FARC, que dice, resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Ese fue el compromiso de inicio de estas conversaciones antes de que fueran públicas en septiembre del 2012 y quedó así consignado en el Acuerdo General de agosto del 2012. Y esa instrucción es la que hemos seguido y lo que hemos hecho. Primero, oyendo a las víctimas. Como ustedes saben, se organizaron 4 foros en todo el país, donde se oyeron a más de 3.000 participantes en Villavicencio, en Barranca Bermeja, cerca de acá en Barranquilla, en Cali, la mayoría de las cuales eran víctimas. Oímos a las víctimas en un proceso absolutamente inusual para unas conversaciones de paz en la misma mesa de conversaciones. Tuvimos 5 audiencias, en cada una hablaron 12 víctimas, hablaron 60 víctimas que representaban de manera, a nuestro juicio, adecuada la victimización causada por el conflicto. Además de eso, acordamos en junio del 2014, unos principios para la discusión sobre las víctimas, 10 principios, a los primeros de los cuales damos mucha importancia: el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; el segundo, el reconocimiento de responsabilidad por parte de cada quien; y el no intercambio de impunidades. Querido Diego, eso que hicieron los salvadoreños ya lo hicimos nosotros en estos principios, y esa va a ser una medida de lo que hagamos después, porque ya hay un compromiso de no intercambiar impunidades, la satisfacción de los derechos de las víctimas, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos haciendo es llegando a acuerdos en la mesa para responder justamente a las víctimas. En este momento estamos discutiendo los detalles de lo que sería una eventual comisión de la verdad en Colombia. Ahora, la relación entre los derechos de las víctimas y la no repetición del conflicto pasa no solamente por este ejercicio de justicia elemental, de responderle y satisfacer a sus derechos, de evitar rencores y resentimientos en la sociedad, de reconocerlos como ciudadanos, sino pasa también a la vez por un ejercicio de rendición de cuentas, para afianzar
esa terminación definitiva del conflicto, porque la terminación del conflicto no solamente es un asunto con las FARC, es la terminación del conflicto histórico en Colombia, y romper así esos ciclos de venganza y violencia que se han prolongado en el tiempo. Y esa rendición de cuentas tiene que ser una rendición de cuentas que no solamente satisfaga nuestras obligaciones constitucionales, nuestras obligaciones internacionales a las que hacía referencia el doctor García Sayán, sino tiene que también ser una rendición de cuentas que satisfaga el sentimiento de justicia de todos los colombianos. Y aquí, a mi juicio, es donde entran a jugar los mecanismos de justicia transicional, porque no es posible tratar las violaciones e infracciones ocurridos durante 50 años de conflicto exclusivamente bajo la óptica del derecho penal. No es posible ni es tampoco conveniente ni siquiera para el mismo derecho penal y nuestra capacidad de asegurar derechos hoy. Hay que echar mano de otros mecanismos complementarios. ¿Como cuáles? Pues en primer lugar, justamente mecanismos de verdad, responderle a las víctimas, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó con sus seres queridos? Etcétera. Ese es el ejercicio elemental de esclarecimiento que debe hacer un mecanismo de verdad. Pero en el caso nuestro, en el caso de Colombia, yo quisiera insistir mucho en esto y algo muy importante que dijo el doctor Diego García, y es: tenemos que construir nuestro propio modelo de justicia transicional adecuado a nuestras propias necesidades. En ese sentido, cualquier mecanismo de verdad debe impulsar el reconocimiento de responsabilidad, porque si bien nos faltan cosas por esclarecer, como hemos dicho varias veces en otros lugares, en Colombia tenemos mucho conocimiento de lo ocurrido, pero tenemos poco reconocimiento, y ese reconocimiento es una garantía de no repetición. Y ese mecanismo de verdad también debe ser un mecanismo que abra espacios de discusión, le permita a todos participar, en primer lugar a las víctimas, pero también a quienes participaron en el conflicto, para que expliquen, den su versión, pidan perdón, etcétera, y a la ciudadanía, a la sociedad en general, para que el ejercicio de verdad no sea un ejercicio aislado entre unos comisionados y unas víctimas, sino realmente convoque todo el interés de la sociedad. Sobre eso voy a hablar un poco más adelante. Solamente para decir que probablemente en el caso nuestro, el proceso de esclarecimiento de la verdad, el proceso de una comisión de la verdad, va a ser tan, sino más importante que el producto que salga de esa misma comisión. En segundo lugar, tenemos que complementar la justicia penal con mecanismos de reparación. El país viene haciendo unos esfuerzos enormes a los que el presidente ya hizo referencia en materia de reparación, la ley 1448, etcétera, y uno se puede preguntar: ¿y qué más falta? ¿Qué más se puede hacer? Pues sí hay cosas que todavía podemos hacer, sobre todo en el marco de una terminación del conflicto. En primer lugar, tener un enfoque más colectivo de la reparación. No solamente ver a las personas como individuos, sino como personas, comunidades que en unos territorios particulares sufrieron la violencia, unos como víctimas directas, otros como víctimas indirectas, como una medida no solamente de reparación de esos territorios, sino de fortalecimiento de un sentimiento de justicia al interior de esas comunidades, porque en Colombia hay mucha gente que no se desplazó de su comunidad, que no se registró como víctima, pero que sufrió el conflicto también. De manera que tenemos que tener probablemente un enfoque más colectivo. Y lo otro que debe ocurrir es que quienes cometieron esas infracciones y esas violaciones deben ellos mismos hacer actos de reparación que también van a contribuir a ese reconocimiento del daño y a esa rendición de cuentas. Por último, nos quedan los mecanismos de justicia, que son inevitables. El punto fundamental aquí es que si se trata de una transición del conflicto, de un conflicto a la paz, es necesario que todos quienes sean responsables de violaciones o infracciones respondan también en justicia por las graves violaciones e infracciones a las normas que regulan un conflicto armado, es decir, al derecho internacional humanitario. Y ahí es donde encontramos una enorme coincidencia entre la visión que en estos años ha venido desarrollando
el gobierno y lo que nos dice la sentencia de El Mozote que describió antes el juez García Sayán. Ahí vemos pistas, ahí vemos salidas en derecho al conflicto. Porque lo que nos dice esa sentencia y lo que pensamos nosotros es que hay que responder en justicia por un núcleo duro de graves infracciones, por un núcleo duro de crímenes de guerra y posiblemente también de crímenes de lesa humanidad. Es obligación del Estado investigar y sancionarlos más allá de cuál sea finalmente el tratamiento penal especial que se le dé. Y el punto aquí nuevamente es que esto no lo podemos hacer de manera automática, sino ponderada, asegurando que participen todos y que esto que se ve como una obligación lo entendamos también como una oportunidad de construir un modelo entre todos que permita responder por esas violaciones, hayan sido cometidas por los señores de las FARC, hayan sido cometidas por otros grupos o inclusive por nosotros agentes del Estado. Ese modelo tiene que incluir a todos y darle una respuesta en justicia a todos quienes participaron en el conflicto. Y de esa manera evitar lo que ha pasado en tantos países, y es que el problema simplemente se le deja en el futuro a la rama judicial, por no decir a los tribunales internacionales. Tenemos la oportunidad en este proceso de conversaciones de crear desde ya un modelo tan fuerte, tan robusto, tan legítimo de justicia entre todos, que en adelante nadie lo quiera cuestionar, porque todos tuvieron en primer lugar la disposición a reconocer su responsabilidad y porque la solución fue razonable, tanto para las víctimas como para quienes participaron en el conflicto. Esa combinación de herramientas de justicia transicional son un instrumento, una estrategia esencial para garantizar la no repetición del conflicto, pero no son suficientes. La justicia transicional por sí sola no garantiza la no repetición del conflicto. Hay ejemplos en el mundo exitosos de la puesta en marcha de mecanismos de justicia transicional, pero también hay otros donde uno se pregunta si todo ese esfuerzo realmente tuvo algún efecto sobre la sociedad. Y por eso decimos que hay que adoptar otras medidas. ¿Como cuáles? Como las que acordamos en la agenda del Acuerdo General de 2012 y sobre las que hemos llegado ya a acuerdos, porque en ese punto quiero insistir. La agenda del Acuerdo General de 2012 es una agenda de no repetición. Todo lo que se acordó ahí está acordado en una lógica de no repetición. En primer lugar, el desarrollo rural. Si no estabilizamos, permítanme decir lo obvio, si no estabilizamos el campo, si no creamos oportunidades, en particular para los jóvenes, en particular oportunidades de empleo, si no sacamos de esa trampa de pobreza que es el cultivo de la coca a esos cultivadores de coca, etcétera, etcétera. Si no garantizamos los derechos de esos pobladores del campo, los riesgos de repetición del conflicto, de nuevos reclutamientos, de nuevos grupos, son muy altos, y esto no es especulación de parte nuestra, solo tenemos que ver qué ocurrió con el proceso de desmovilización de las autodefensas. Es cierto que los problemas que tenemos en Colombia en el campo no son tan distintos de los que sufren muchos países de América Latina, pero también es cierto que han sido exacerbados por el mismo conflicto. Uno coge cualquier indicador, el de pobreza, cualquier indicador social en Colombia, y si mira el campo y mira la ciudad, cuando mira el campo tiene que multiplicarlo por 2 o tiene que multiplicarlo por 3. Pobreza, multiplíquelo por 2.5. Analfabetismo, multiplíquelo por 3. Falta de vivienda, multiplíquelo por 3, etcétera, etcétera. Por eso acordamos en el punto número 1 lo que llamamos una reforma rural integral que pretende, además de distribuirle tierras al pequeño agricultor, además de proteger sus derechos de propiedad para evitar que sea despojado, además de crear condiciones que le permitan ser mucho más productivo, lo que contiene ese punto es un gran programa de desarrollo rural para satisfacer derechos económicos y sociales en el campo
derechos a la salud, derechos a la educación, etcétera, etcétera. Luego está, en segundo lugar, el segundo acuerdo al que llegamos en materia de participación política, que tiene también una relación directa y para mí tal vez la más importante con garantía de derechos, porque es la garantía de los derechos políticos. Aquí sin duda habrá muchos especialistas en derechos humanos y como ustedes saben hay un gran debate de tiempo atrás sobre la división entre derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales. Muchos se han quejado históricamente de que esa es una división artificial. Eso puede ser, sobre todo cuando uno está mirándolo desde el punto de vista de los efectos de un conflicto sobre los derechos, pero yo quiero decir dentro de esa órbita que para mí los derechos políticos adquieren un valor especial, porque en una democracia son los derechos políticos lo que le permite a las personas participar en las decisiones que los afectan, que afectan sus derechos, participar en las decisiones que van a llevar al establecimiento de unas normas y leyes que van a afectar sus derechos. Y esa activación de esos derechos políticos la que les permite sentirse ciudadanos de un mismo país, sentirse personas dignas en cualquier parte del territorio. Y eso exactamente es lo que hace el acuerdo sobre el punto de participación política. ¿Cómo? En primer lugar, con un pacto de erradicar la violencia del sistema político. Probablemente ningún país del continente ha sufrido de manera tan continua como Colombia la violencia política y lo que dice este acuerdo es que tenemos que restablecer una norma fundamental de la democracia que es no hacer uso de la violencia contra quien está participando en democracia, haciendo ejercicio de sus derechos en democracia y también y viceversa, que nadie hará uso de la violencia para promover sus ideas políticas. Ese es el pacto fundamental. Y hay que recordarnos la importancia nuevamente que esto tiene para Colombia. Ayer estaba yo en Neiva en un foro con diputados, alcaldes del Huila, de Putumayo, de Caquetá, y dije algo que voy a volver a decir hoy, es que me prometí hace 6 meses, después de oír unas cifras del Centro de Memoria Histórica sobre asesinatos de alcaldes y concejales, que no volví a hablar sin mencionarlas, para recordar de qué estamos hablando. Estamos hablando, solamente doy una, de 175 alcaldes asesinados en Colombia en los últimos 30 años. Estamos hablando de 543 concejales asesinados en Colombia por cuenta de la violencia política y en esas condiciones una democracia en el nivel local no puede funcionar. De manera que si queremos garantizar derechos políticos, lo primero que tenemos que dar es garantías frente a la violencia y también garantías de participación, garantías para la oposición. En segundo lugar, ¿qué acordamos en materia de derechos políticos? Acordamos lo que llamamos una nueva apertura democrática, un nombre que puede parecer algo rimbombante, pero que lo que pretende es recuperar ese espíritu de apertura democrática de la Constitución del 91 y adecuarlo a las necesidades de una transición a la paz, donde consideramos que justamente el ejercicio de la democracia representativa, la formación de partidos políticos es una garantía de consolidación de la paz y por eso tomamos medidas transicionales para facilitar la creación de partidos políticos, medidas para hacer más equitativas las condiciones de competencia en el sistema democrático, medidas para reformar integralmente y modernizar el sistema electoral y también medidas especiales de transición como son las hoy conocidas circunscripciones territoriales especiales que pretenden en las zonas más golpeadas por el conflicto crear circunscripciones electorales por un periodo limitado que le permitan a personas en esos distritos, en esas circunscripciones, elegir representantes al Congreso, a la Cámara de Representantes y de esa manera integrarse al sistema político del país cuando han vivido al margen de la vida política y de esa manera sentirse ciudadanos de un mismo país y de esa manera pensamos nosotros también ser objeto de una especie de reparación política. Y por último, en términos de derechos políticos,
está todo el capítulo en el acuerdo del punto 2 sobre la participación ciudadana en la democracia, nuevamente en el espíritu de la Constitución del 91, tratar de activar esos mecanismos, reformar mecanismos que están en nuestras leyes, pero que no han funcionado por diferentes razones muy bien, por las deficiencias de nuestro propio sistema político, pero también por los efectos del conflicto. Lo que pretende ese acuerdo es vigorizar esa participación ciudadana, de manera que la gente, el ciudadano de a pie, sienta que lo que dice cuenta en las decisiones de sus gobernantes. Y es en esos espacios de participación ciudadana donde, a mi juicio, convergen los mecanismos de justicia transicional con otras medidas de no repetición, como las que acabo de describir, para tener una visión más amplia, más profunda, más integral de la justicia. Ya lo mencioné en el caso de la Comisión de la Verdad. Pretendemos que la comisión no sea simplemente un cuerpo de expertos haciendo una especie de aritmética de cuántas violaciones se cometieron, cuántas infracciones, sino que sean unos verdaderos espacios de participación donde la víctima se vea reconocida, dignificada como ciudadano, donde quien haya participado directamente en el conflicto y cometido infracciones lo deba y lo pueda reconocer, donde terceros que de diferentes formas puedan haber también participado indirectamente en el conflicto de diferentes formas, que por obligación o por convencimiento financiaron grupos, también participen, lo reconozcan y entre todos aporten y entre todos discutan y deliberen una visión de futuro para esa región, en una lógica de convivencia, en una lógica de fortalecimiento de las normas de respeto entre los ciudadanos y de fortalecimiento del respeto a las normas del Estado de Derecho. Y ese ejercicio de la Comisión de la Verdad, ese tipo de ejercicio es el mismo que ya acordamos para todos los programas de desarrollo en los territorios, que se trate de desarrollo rural, que se trate de erradicación o sustitución de los cultivos, espacios donde la gente delibera con las autoridades sobre el mejor modelo que va a responder a las necesidades de su territorio, construye de manera participativa planes en lo que hemos llamado un modelo de paz territorial. Una paz que se construye desde abajo, con los ciudadanos, en diálogos con las autoridades y de esa manera, activando sus derechos políticos, se sienten ciudadanos, exigen más a las instituciones y al final tenemos un fortalecimiento institucional que es, al fin de cuentas, la única garantía segura de protección de derechos en el territorio. Y un fortalecimiento de confianza, no solamente entre ciudadanía y autoridades, sino entre los ciudadanos mismos, que quienes no se hablaban antes se hablen mañana, que se rompan las desconfianzas entre el pequeño agricultor y el gran agricultor, etcétera, etcétera. Muchos son los ejemplos que nos podemos imaginar. En el fondo de lo que estamos hablando, y con esto ya voy terminando, es de lograr un gran pacto en la sociedad como la mejor garantía de no repetición. En primer lugar, por supuesto, un pacto con términos claros y concretos con las FARC de cómo va a terminar el conflicto, incluyendo un pacto, un acuerdo claro y concreto sobre los elementos del llamado DDR, sobre la dejación de armas y la reincorporación, que es también una garantía de no repetición, pero también un pacto entre todos los colombianos que tendrán en su momento la oportunidad de decir si están de acuerdo o no con la visión que se construyó en los acuerdos de La Habana, y sobre todo un pacto entre los diferentes sectores de la sociedad, que se llaman empresarios, que se llamen agricultores, que se llamen pequeños agricultores, campesinos, víctimas, victimarios, etcétera, para reconstruir el pacto social en los territorios. La terminación del conflicto no garantiza ese pacto social, pero crea las condiciones que permiten fortalecer la confianza, que permiten fortalecer la cooperación, que son la base de ese pacto y de una concepción más amplia de la justicia en la que se vean reflejados todos, las víctimas, pero también toda la ciudadanía en esos territorios. Y quiero terminar con una cita del famoso filósofo americano John Rawls,
cuando intenta una definición muy amplia de justicia con la que trabajó toda la vida, porque me parece muy relevante. Dice Rawls, la justicia es, cito, un sistema equitativo de cooperación en el tiempo, en el que cooperación significa observar normas y procedimientos con sus correspondientes deberes y derechos que todos aceptan y que regulan su conducta. Es decir, es una concepción de justicia basada en una idea de reciprocidad, de respeto mutuo por unas normas y por el otro. Y yo creo que si queremos crear las condiciones para materializar esa visión de justicia sobre la base de una garantía de los derechos humanos, no hay fórmula mejor que la terminación del conflicto. Creo que esa materialización de los derechos humanos en el territorio es la mejor garantía de no repetición. Muchas gracias. Sí, a continuación la intervención del vicefiscal, doctor Jorge Fernando Perdón. Adelante, doctor Perdón. Muy buenos días para todas y para todos, señor presidente de la Corte Interamericana, su distinguida esposa Miquelina, señores compañeros de panel, señores jueces de la Corte Interamericana, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos y su señora esposa Cristina, señor Contralor General de la República y su señora esposa Adriana, invitados especiales, queridos estudiantes. He venido muy complacido a esta reunión para compartir desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva institucional, desde la Fiscalía General de la Nación, lo que nosotros estamos pensando sobre la justicia transicional, sobre cómo nosotros vemos que sea posible, frente a las obligaciones internacionales del Estado, sacar adelante un proceso de justicia transicional. Aquí ya durante estos días y en las intervenciones de quienes me antecedieron, se plantearon los desafíos que tenemos, sobre todo frente al sistema interamericano, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier proceso de justicia transicional, y quiero resaltar también algo que se ha escuchado aquí en esta mañana, la justicia transicional debemos entenderla como justicia, debe por lo menos tener tres grandes pilares. Debe permitir conocer la verdad de los hechos, conocer los motivos que llevaron a que estas graves afectaciones a los derechos humanos se llevaran a cabo, conocer los autores, conocer las víctimas y que nosotros, como sociedad en general, sepamos evidentemente qué fue lo que pasó en un conflicto como el colombiano. Segundo gran pilar de la justicia transicional es la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En esto, la Corte Interamericana ha sido clara en las diferentes decisiones a partir del deber de garantía del artículo 1.1 de la Convención, que es deber de los Estados investigar, acusar y llevar a juicio estas graves violaciones. Y que esas graves violaciones deben tener una respuesta punitiva y que esa respuesta punitiva debe ser proporcional. Es decir, aquí entra a jugar el principio de proporcionalidad. Tercer gran pilar, se deben reparar a las víctimas en el marco de una reparación integral. Si el proceso de justicia transicional que saquemos adelante aquí en Colombia, y ojo, quiero hacer un paréntesis, la justicia transicional no es nada nuevo para nosotros. Lo que pasa es que ahora estamos más familiarizados con ese concepto. Nosotros por lo menos, con el nombre de justicia transicional venimos hablando desde 2005 con la famosa Ley de Justicia y Paz, ley a través de las cuales los colombianos hemos empezado a interiorizar lo que significa pacificar nuestras sociedades, lo que significa acabar con máquinas de guerra. Muchas de las regiones
donde se dio el paramilitarismo, ustedes saben, son regiones que hoy cuentan con unos índices de delincuencia mucho menor, y esto es medido estadísticamente, que lo que tenían antes de esos procesos de desmovilización. Es decir, conocemos la justicia transicional, y hoy ya cuando se le preguntan a los fiscales y a los jueces del país, muchos de los cuales están aquí presentes, entendemos qué es la justicia internacional, qué son los crímenes internacionales, qué es un crimen de lesa humanidad, qué es un crimen de guerra, algo que hasta hace 10 años estábamos solo empezando a hablar. Entonces tenemos un gran desafío frente a nosotros. ¿Cómo construimos un proceso de justicia transicional respetuoso de los estándares que, como digo, en estas 3 etapas ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también cómo hacemos ese proceso de cara al otro sistema internacional que también le plantea desafíos a Colombia, como es la Corte Penal Internacional o el Estatuto de Roma? Es que desde hace algunos años hemos venido también teniendo que interactuar con la comunidad internacional, ya no a nivel de responsabilidad de los estados, sino a nivel de responsabilidad individual. Tenemos unos compromisos que cumplir frente a la Corte Penal Internacional. Y los estándares son muy similares. Cada una de estas perspectivas del sistema interamericano, de la Corte Penal Internacional, pues tiene unas particularidades y ha venido desarrollándose paralelamente. Y yo diría que allí hacer diferencias sobre qué nos pide un sistema y qué nos pide otro, pues no es el momento para hacerla. Sin embargo, el estándar es similar. Por lo tanto, Colombia tiene que tener claro que cualquier proceso de justicia transicional tiene que respetar esos 2 tipos de estándares internacionales. Y algo muy importante que no debemos perder de vista: si sacamos adelante, y todos los colombianos esperamos que sí, este proceso de paz con las guerrillas, con la guerrilla de las FARC, ese proceso de paz será el primero que tendrá lugar bajo la óptica y la perspectiva de la Corte Penal Internacional. Yo he escuchado en muchos foros internacionales donde se le ha dicho a Colombia que Colombia es un país valiente porque, a pesar de haber suscrito el Estatuto de Roma, haberse comprometido con la comunidad internacional y tener los ojos, los visores de la Corte Penal Internacional, está intentando sacar un proceso de paz. Yo cuando escucho esto digo lo contrario. Somos tan conscientes en Colombia, precisamente, que podemos sacar adelante ese proceso cumpliendo las obligaciones internacionales que nos hemos puesto en esta tarea. De manera que yo creo que ese modelo de justicia transicional que construyamos tendrá que recibir nuestra experiencia, la experiencia de la guerra, pero también la experiencia de la paz. Yo les digo, hoy tenemos una institucionalidad muy fortalecida de cara a los procesos de justicia transicional. Como escuchamos también esta mañana, ya no solo en Colombia estamos pensando en cómo desmovilizar delincuentes para que se reintegren a la vida civil, sino que estamos pensando en cómo reparamos también a las víctimas, a quienes han sufrido las atrocidades del conflicto. Es decir, ya Colombia ha avanzado institucionalmente en esas 2 vías. Tenemos la unidad de víctimas, la unidad de tierras, el Centro de Memoria Histórica, instituciones que han venido trabajando con afugias y dificultades, pero que en los últimos años han permitido sin duda darle una respuesta a muchas de las víctimas de este conflicto armado. Frente a la Corte Penal Internacional, quisiera yo hacer 3 observaciones. Aquí ya hemos escuchado mucho sobre el sistema interamericano. Vimos cómo a partir del caso Mozote versus Salvador tenemos claro que se pueden hacer procesos de justicia transicional según el sistema interamericano, que esos procesos de justicia deben ser creativos,
Pero ¿qué tenemos que ver o qué pensar frente a la Corte Penal Internacional? Lo primero es que, según el artículo 17 del Estatuto de Roma, cualquier modelo de investigación y juzgamiento penal debe pasar el test de admisibilidad, es decir, debe verificar que las investigaciones de los graves crímenes se hagan sobre la debida diligencia, que dé cuenta de la capacidad, la voluntad y la independencia de la justicia colombiana para investigar y enjuiciar estos delitos. Primer gran punto, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no es una jurisdicción automática. Es decir, no es que aquí en cualquier momento pueda venir la Corte Penal Internacional y llevarse a una persona que considere un máximo responsable o un responsable de un grave atentado a los derechos humanos, porque eso no es así. Esa jurisdicción es complementaria y es subsidiaria de la del Estado. ¿Qué significa? Que solo pueden venir aquí y tomar un caso en Colombia cuando en Colombia se demuestre que o no se quiere, por un lado, o no se puede. Y que no se puede porque no hay voluntad, o sea, no se quiere porque no hay voluntad, o porque se hizo tibiamente, descafeinadamente, como dijo el juez García Sayán, o porque sencillamente no podamos. Y ninguna de las dos cosas pasa en Colombia. En Colombia tenemos una institucionalidad hecha precisamente con fortaleza para sacar adelante procesos de justicia transicional. Y además, la voluntad es expresa, clara, aquí en este proceso se nos ha dicho, no va a haber impunidad. Entonces nosotros sí podemos sacar adelante un proceso de justicia transicional y por lo tanto la entrada de la competencia de la Corte Penal Internacional, pues por supuesto en primer momento no sería posible. Y lo quiero decir así con esta claridad porque es que a nosotros los colombianos nos han vendido la Corte Penal Internacional como un coco que nos persigue y entonces cada vez que alguien comete un delito grave se le dice, es que ahí está la Corte Penal Internacional, señores fiscalías, si ustedes no actúan, ahí está la Corte Penal Internacional. Yo creo que parte de esto es el desconocimiento de que no es una jurisdicción y una competencia automática. La segunda posibilidad que se da frente a la Corte Penal Internacional para analizar una posible intervención está en el artículo 53 del Estatuto de Roma, que nos dice que el fiscal de la Corte Penal Internacional, a la hora de iniciar una investigación, tiene que consultar si ésta redunda en interés de la justicia. Desde esta perspectiva, el fiscal de la CPI puede encontrar que si bien en principio podrían existir razones para activar su jurisdicción, es posible abstenerse de abrir una investigación por considerar que no se cumple con un requisito importante que está en ese artículo 53, el interés de la justicia. Es decir, el fiscal de la CPI puede tener en cuenta que frente a un estado de necesidad concreto que se dé en un estado y la consecución de la paz, y que se haya implementado un modelo de justicia, que ese modelo de justicia satisface los mínimos de la justicia penal, de investigar, juzgar y sancionar. Y aquí hable de algo que a nosotros los abogados, los juristas, los penalistas, nos gusta mucho, que es el estado de necesidad. ¿Qué es un estado de necesidad? Yo he escuchado en muchísimas intervenciones a nivel internacional sobre justicia internacional que ese principio de ponderación de intereses, de bienes en la balanza, que nosotros en derecho penal conocemos y que lo manifestamos, por ejemplo, en el estado de necesidad, es utilizado precisamente para pensar si nosotros, ante determinados eventos, para lograr la terminación de un conflicto, por ejemplo, para lograr la paz, podemos poner esos intereses de justicia de todas las víctimas, en balanza frente a los intereses del Estado y a los deberes del Estado de investigar, y podemos lograr una solución proporcional que conocemos también en el derecho constitucional como principio de proporcionalidad. Es decir, seguramente eso va a ser objeto y tendrá que ser objeto de valoración
por los tribunales internacionales, por la Corte Penal Internacional, en el momento de decidirse activar su jurisdicción frente a Colombia. Y la tercera posibilidad que se ve es una posibilidad más política que jurídica, y es, como ustedes saben, el artículo 16 del Estatuto de Roma consagra la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le pida precisamente a la Corte Penal Internacional que no active su jurisdicción por una decisión, en ese caso, eminentemente política. Es decir, que aquí tenemos muchos escenarios frente a la Corte Penal Internacional, escenarios jurídicos, pero también escenarios políticos. Y eso es muy importante de entenderlo, porque un proceso de paz, y lo quiero decir como vicefiscal y con total firmeza, no se hace necesariamente y primeramente con el derecho. Un proceso de paz es un proceso de voluntad política, donde por supuesto el derecho tiene que orientar esa voluntad política, como lo estamos viendo en este seminario, de cara a los compromisos internacionales que tiene cualquier Estado. Nosotros tenemos ya, y con esto voy a terminar, un marco jurídico para la paz consagrado en la Constitución. Es decir, los problemas de la Ley de Justicia y Paz que fueron advertidos y que aún seguimos advirtiendo en la judicialización de todos los paramilitares que se desmovilizaron, esos problemas que vimos, ¿por qué no podíamos nosotros judicializar a los 30.000 que se desmovilizaron y condenarlos a todos y llevarlos a prisión? ¿Por qué en los procesos que llevamos ahora solo hemos obtenido 28 sentencias condenatorias? Eso sí, con muchas víctimas que han sido reparadas, porque las últimas condenas han sido macro sentencias que incluyen macrohechos, víctimas. Esos problemas que sabemos que nos pasaron en Justicia y Paz no nos pueden volver a pasar. Y por eso tenemos un marco jurídico para la paz donde tenemos como dos grandes caminos: la posibilidad de seleccionar y de priorizar. ¿Seleccionar qué significa? Que de todo el universo de los autores, frente máximos responsables, decidamos cuáles son ellos, qué deben, por qué deben responder y cómo deben responder. Una solución judicial, una solución frente a otros delincuentes o digamos miembros de las guerrillas que no sean considerados máximos responsables, lo que se denomina rasos o de tropa o de base. Frente a ellos hay otras posibles soluciones que también son o judiciales o no judiciales, y eso quedó consagrado en el marco jurídico para la paz. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es cómo desarrollamos eso que está ahí en la Constitución tan claramente, y que además, dicho sea de paso, ya pasó el examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional de Colombia. En Colombia, ese modelo de justicia transicional o esas bases para la justicia transicional fueron analizadas por la Corte Constitucional de cara a los compromisos internacionales de Colombia y fueron avalados con algunas precisiones. ¿Qué es lo que nos queda? Desarrollar ese marco jurídico y desarrollarlo en muchas variables y vertientes, pensando en todos los actores del conflicto, pensando en no solo la insurgencia, las guerrillas, sino pensando también en los agentes del Estado que han cometido delitos durante este conflicto armado. Y pensando además sobre quién más puede aquí, en este proceso de justicia transicional, tener cabida, porque si queremos una pacificación en Colombia, que en los pasados intentos ha sido solo parcial, y si hoy la queremos de verdad total, el esfuerzo va a ser mucho más grande del que hasta ahora hemos venido discutiendo. Por eso se está hablando hoy en día de pensar en justicia transicional también para otras personas que han participado
indirectamente en el conflicto armado, para empresarios, por ejemplo, que apoyaron el paramilitarismo, para empresarios que han apoyado las guerrillas, que han apoyado la insurgencia. En eso debemos pensar en Colombia si queremos una pacificación total. Si nosotros hacemos procesos parciales, coyunturales, un proceso aquí y otro proceso allá, y no miramos esto holísticamente, si no miramos esto integralmente, vamos a seguir por años sufriendo las grietas y los dolores que este conflicto armado le ha dejado a nuestro país. Yo creo que todos nosotros en Colombia queremos la paz. Yo no creo que haya un colombiano que no quiera la paz. Lo que tenemos es que ser inteligentes, didácticos y creativos, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ver cómo sacamos ese proceso de paz adelante. ¿Cómo lo sacamos? Políticamente, pero también jurídicamente adelante, respetando los compromisos internacionales. Ustedes se han dado cuenta que la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, ha venido siendo o participando activamente en todas estas discusiones. Y esto lo hacemos no solo por convicción teórica, académica, ideológica, sino lo hacemos también pensando en la misma institución. Nosotros como Fiscalía gastamos 50% de nuestro trabajo en el esclarecimiento del conflicto y de los crímenes relacionados con el conflicto. Es decir, gastamos el 50% investigando masacres, tomas guerrilleras, etcétera. Y yo creo que si no tenemos conflicto, si acabamos el conflicto, pues vamos a tener seguramente nuevas tareas diferentes, pero vamos a poder también dedicar nuestra capacidad investigativa a las formas de criminalidad que agobian a las sociedades hoy en día, las formas de criminalidad moderna que estamos viendo y a las que nosotros de verdad no estamos dedicando el tiempo por simple imposibilidad fáctica. Por ejemplo, delincuencia económica, delincuencia por internet, la ciberdelincuencia, que así es como se delinque modernamente en las sociedades en vía de desarrollo. Eso no lo estamos investigando de la forma que deberíamos, porque tenemos todavía que estar investigando masacres. Entonces nosotros, creo que un mensaje importante como Fiscalía, participamos en este proceso de paz por convicción, porque sabemos que eso es importante para el país, pero pensando también en la institución. Y les digo, si en este desarrollo del marco jurídico de la paz se considera que es la Fiscalía la entidad que debe asumir la solución judicial del conflicto, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque ya lo empezamos a hacer. Nosotros tenemos que demostrar que somos un país democrático, donde las instituciones, pese a todas las dificultades que existen, que ustedes conocen, funcionan. Vamos, sin duda, a ser un ejemplo de justicia transicional en el mundo. Pensaba yo en estos días, cuando leía algún manual de justicia transicional, de derecho internacional humanitario, de derecho penal internacional, que si logramos sacar este proceso adelante, muy seguramente el mundo entero, en esos manuales de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional, tendrán que estudiar a Colombia y tendrán que aprender con la experiencia que nosotros hemos tenido. Y algo que se ha dicho aquí, que quiero resaltar y con lo que quiero terminar. Lo más importante es que este proceso, respetuoso de los compromisos internacionales, solo debe hacerlo Colombia, Colombia solamente, para Colombia solamente y precisamente pensando en nuestra realidad. Y doctor Sergio, yo también voy a terminar con una cita de un filósofo, esta vez de un filósofo alemán, de Hegel, que decía: las leyes son hijas del tiempo en el cual se expiden. Miremos a ver cuáles son las leyes que necesitamos en Colombia en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor
fiscal general encargado. Le doy la palabra al doctor Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo. Adelante, doctor Otálora. Muchísimas gracias, doctor Sayán. Trataré de ser lo más breve posible porque creo que falta otro panel y esto ya suena a violación de derechos porque ya está muy tarde y ya es hora de almorzar. Un saludo muy cordial al señor presidente de la Corte Interamericana, a los señores jueces, a todos los invitados especiales, al señor Contralor, al señor presidente de la Corte, al magistrado del Consejo de Estado, embajador, fuerza pública que nos acompaña hoy representada por la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía y fundamentalmente a los estudiantes y abogados que atendieron la convocatoria. Sea este el momento, como defensor del pueblo, agradecerle a la Corte Interamericana el haber contado con la Defensoría, haberle dado la tarea de convocar a los colombianos, a los jóvenes que están hoy en las carreras de derecho, a los abogados en ejercicio, y la verdad es grato, primero, la atención que le dieron a la convocatoria, donde invitamos a 1.500 personas y gratamente el interés de los colombianos es de tal naturaleza que se inscribieron 8.500. Pero además quiero aprovechar para felicitarlos, como lo hizo el presidente de la Corte, por el comportamiento ejemplar, por el respeto a la diferencia. Yo estoy seguro que aquí hay muchos que no comparten las posiciones de quien han hablado, pero han dado ejemplo de comportamiento, de altura, y eso de verdad, como defensor, lo lleva a uno a pensar que el país y la sociedad se va encaminando por el respeto a la diferencia, que es lo que nos debe unir a todos nosotros. Quiero muy brevemente tratar 3 temas en particular. La discusión sobre la forma en que se desarrollan las conversaciones en La Habana. Y en eso, doctor Sergio, yo siempre hago algunas afirmaciones o de pronto algunas críticas, porque es mi trabajo, es mi función como defensor, porque por donde voy todo el tiempo los ciudadanos, las víctimas, las personas más apartadas de nuestro país, le piden a uno que lo plantee. Luego, es muy fácil desde este escenario no hacer las afirmaciones. Es muy difícil estar en sus zapatos en 2 escenarios. Uno, negociando contra los victimarios que no se necesita mencionar acá, y otro, responderle al país por ese proceso de paz. Luego, desde ya entiendo su papel y además tenemos, en lo que a mí respecta, depositada toda la confianza, que lo están haciendo con la altura, la dedicación que esperamos todos los colombianos. Pues bien, hay varios inconvenientes que se han presentado en el proceso de paz y hemos aprendido. El proceso de paz inicialmente se estaba llevando de una manera muy cerrada y uno entiende, y eso fue aprovechado por enemigos del proceso de paz y empezaron a hacer una cantidad de afirmaciones de situaciones que no se estaban ventilando en La Habana y empezaron a hablar de cifras y de acabar con la fuerza pública y una cantidad de situaciones que llevó al gobierno nacional y a los negociadores de La Habana, a publicar lo que se había hablado, a publicar lo que se había acordado hasta ahora. ¿Qué mejor garantía para todos los colombianos que el que tenga interés ingrese a una página web y sepa cómo están las negociaciones? Es la mejor garantía de blindaje para los colombianos. Y esperamos y aspiramos que eso continúe, porque vamos a llegar a los escenarios que los colombianos están esperando y donde lamentablemente se van a dividir en 2 grupos. Y aquí, con todo el conocimiento, con toda la profundidad, se ha hablado del contexto internacional, se ha hablado de los pronunciamientos nacionales de nuestra honorable Corte Constitucional, pero tarde que temprano llegaremos al punto que todos están esperando y que yo esperaba que de pronto se trataran de mandar algunos mensajitos. El derecho penal es el instrumento para solucionar el proceso de paz. El derecho penal, sus principios sobre los cuales se encuentra cimentado, van a entrar a cumplir ese cometido en un proceso de paz que requiere una justicia transicional.
Esperemos, yo hubiese querido y de pronto como debate que nos lo hubiesen planteado. Yo como defensor del pueblo me abstengo de asumir alguna postura porque yo soy, por mandato constitucional y legal, verificador de esos acuerdos. Aspiro y espero que tomen la mejor decisión y que los colombianos podamos entrar a refrendar esos acuerdos, porque es un mecanismo directo y es lo que esperan todos los colombianos. En este proceso de paz en sus inicios, como lo han mencionado el señor presidente y todos los que intervinieron, la columna vertebral ha sido las víctimas. Y no ha sido fácil, ha sido muy difícil ese proceso de las víctimas. Reconozco al Estado colombiano, reconozco el interés del gobierno nacional de adelantar una legislación para Colombia, pero que también está siendo estudiada y visibilizada por otros países, porque es una legislación ambiciosa. Ambiciosa que por el camino nos dejó graves problemas jurídicos, porque inicialmente, y eso es bueno recordarlo, inicialmente esta legislación negaba las víctimas de los paramilitares. Y yo como defensor no estuve de acuerdo que en el país hubiesen víctimas de primera, de segunda y de tercera categoría. Por eso iniciamos esa batalla jurídica de lograr que todas las víctimas entren en este proceso. Por fortuna, la Honorable Corte Constitucional entendió y atendió nuestro clamor y en pronunciamientos trascendentales dispuso que absolutamente todas las víctimas del país tienen que ser beneficiadas de este conflicto y fundamentalmente tienen que ser atendidas. Y se hizo otro escenario. El gobierno, no sé si lo habría pensado o no con la van, pero muchos sectores, entre ellos la Defensoría, desde su inicio planteó que las víctimas deberían ser escuchadas de manera directa en La Habana, que eran ellos los que deberían llevar la agenda. Pues bien, se llevaron 60 personas, de todas las vertientes, trató de hacer toda la representación. Mi opinión, muy modesta, creo que quedó un vacío, y lo estamos planteando, y se lo comenté al señor presidente y se lo hago público hoy. Llevamos a representantes de todas las víctimas, pero cometimos un error, creería yo, de buena fe, porque yo sé que se ha tratado en la mesa. La agenda de los niños no se tocó con la profundidad que se quería. Y por eso, de la mano de la UNICEF, de Naciones Unidas, de un grupo de más de 25 instituciones de orden nacional, internacional, público y privado, nos dimos a la tarea de adelantar un estudio en terreno por más de 6 meses, porque el país no puede volver a vivir los errores que se cometieron con anterioridad. Cuando se generó el proceso de desmovilización de los paramilitares, al país nunca se le informó cuántos niños estaban vinculados al paramilitarismo, cuántos fueron reclutados, de qué mapa político estamos hablando, dónde están hoy esos niños, si retornaron a sus familias, si el Estado como tal se encargó del futuro de esos niños. Eso no lo podemos volver a repetir. Y por eso en un estudio, de una investigación, insisto, de la mano de la UNICEF, de Naciones Unidas, de muchas instituciones privadas, se hizo ese estudio y estamos a la espera de que el señor presidente nos fije fecha para ir en compañía de todas esas instituciones y además de describir a detalle el problema, hacerle las recomendaciones de lo que esas instituciones especializadas en el derecho de los niños, como tutoras de los niños, le hagan esas recomendaciones a los negociadores de La Habana, entiéndase gobierno, entiéndase guerrilla de las FARC. Y por último, quisiéramos también escuchar, porque la semana pasada algunos medios hablaron de una famosa ley habilitante, que había un proyecto, que no había proyecto, que se iban a pedir facultades extraordinarias, que no se iban a pedir, pero sí sería bueno que en escenarios de esta naturaleza a los colombianos nos digan qué camino jurídico se ha pensado para que los colombianos refrendemos ese gran acuerdo al que esperamos se llegue a La Habana.
cómo de manera directa van a participar los colombianos asumiendo una postura para acompañar el acuerdo o por el contrario que se les permita disentir en algún punto en particular, porque es un derecho que se ha ganado los colombianos, porque la agenda de 50 años de violencia obviamente no se va a solucionar en 1 o 2 años, entendemos las dimensiones de ese escenario, pero como somos generaciones que nacimos en la violencia, queremos participar de manera directa al momento de tomar esa gran determinación. Les agradezco a todos ustedes la atención y a todos ustedes muchas gracias. Muchísimas gracias, señor defensor del pueblo. Como ya se dijo, estamos apremiados por el tiempo, hemos empezado estos paneles más tarde de lo previsto, de manera que sin más intermedio tenemos que pasar al siguiente panel y quiero agradecerle muchísimo al doctor Jaramillo, al doctor Perdomo y al doctor Otárola por las presentaciones tan completas y amplias que hemos escuchado y darle la bienvenida al siguiente panel que será coordinado por el embajador Andrés González, representante de Colombia en la OEA. Muchísimas gracias.